¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes a la hora que estén viendo pues este video. Hoy decidí hacer algo pues muy especial. Decidí hacer este video pues como un pequeño homenaje a todas esas personas que pues que trabajan del otro lado del muro. Así es como voy a titular pues este video, del otro lado del muro. Y qué mejor que hacerle pues una entrevista a una persona que lo ha vivido en carne propia y que sabe qué es trabajar del otro lado del muro. Pero qué es lo que nos lleva a ir a trabajar al otro lado de la frontera, qué es lo que nos motiva a resistir, a aguantar tantas cosas que nosotros o un inmigrante vive del otro lado del muro. Pues eso es lo que vamos a platicar con alguien muy especial, alguien que ha vivido esta experiencia. Eh, Al final vamos a hacer la presentación, ya veremos por qué. Pero vamos a escuchar su historia, vamos a escuchar su historia, que sí me parece que debe ser digna de ser contada. Así que pues vamos a hacer la presentación. Eh, Vamos a entrevistar a una persona que estuvo viviendo muchos años del otro lado del muro. Así que empezamos. Mi nombre es Justo Sabino Soriano Carvajal. Tengo 80 años y viví en los Estados Unidos 13 años. Allá por el año de 1985, después de que me quedé sin trabajo, no pude conseguir otro empleo aquí en mi país por mi edad. Tenía 45 años en aquella época. Ya no pude conseguir un buen trabajo. Entonces, eso me obligó a emigrar a los Estados Unidos. ¿Tú sabías qué es lo que vive un inmigrante en ese momento cuando traspasa el muro? ¿Qué es lo que se vive? ¿Cómo trabaja uno allá? ¿Tenías algún conocimiento? No, no, no. A pesar de que tengo familia viviendo allá, nunca se me ocurrió preguntarles cuál era la forma de vida en los Estados Unidos. Por así que me aventuré así nada más. Platícanos cómo fue tu experiencia. Tengo entendido que cruzaste la frontera tú solo la primera vez. Platícanos cómo fue esa primera vez, cómo fue dejar a tu familia, cómo fue llegar a la frontera y cómo fue ese paso de una cultura a otra. La primera vez que lo intenté fue en 1986 por Nuevo Laredo. Eh, Fue una experiencia bastante, bastante amarga, porque era la primera vez que yo salía de México. Eh, por la, por la gran necesidad de, pues de ganar un dinero para mantener a mis hijos, porque ellos estaban pequeños, me vi en esa necesidad de aventurarme a cruzar la frontera. ¿Fue Eh, difícil dejar a la familia? sí, bastante. Dejar la familia, hijos pequeños, la esposa, la patria, los amigos, todo, es muy difícil de describirlo, porque dejas toda una vida atrás, todo, todo. Sin embargo, la necesidad pues me hizo tomar esa determinación y me aventuré por primera vez en, en abril de 1986, que fue cuando hice el primer intento de cruzar a los Estados Unidos. Pero anteriormente, antes de tú tomar esa decisión, ¿tomaste algún tipo de medida antes de tomar esa decisión? Me refiero a que si intentaste trabajar en otro lado. Sí, aquí en México eh, llené como unas, ¿qué será? Unas 80 solicitudes de trabajo en diferentes empresas, pero
nadie me llamó. Todos me decían, ahí le llamamos. Y iba a otra parte, ahí le llamamos. Yo sabía que nunca me iban a llamar porque para esa época yo ya tenía 45 años. Entonces, ¿Es difícil que una empresa te tome a esa edad? ¿O es común? no, es muy difícil. Aquí en México es muy difícil porque existe la discriminación laboral por edad. O sea que aquí una persona de 30 años ya es difícil que encuentre un buen trabajo, un buen empleo. Yo en esa época ya tenía 45 años y aún así me aventuré a tratar de encontrar trabajo en México y ya no fue posible. Entonces eso fue lo que me obligó pues a irme a los Estados Unidos. Yo ya tengo parientes, me contacté con ellos, me ofrecieron ayuda de cruzar, de pasarme, y pues sin conocer, porque ni siquiera conocía la frontera, ni nada. Yo no salía de aquí, de mi estado, que yo vivía en esa época en el Estado de México, colindando con el Distrito Federal. No había salido lejos, pero como les vuelvo a repetir, la necesidad de que mis hijos estaban pequeños, yo sin trabajo, una esposa que mantener y sin trabajo y sin dinero, pues casi me vi obligado a tomar esa determinación. Es muy triste porque se, cuando los hijos se dejan pequeños, que es cuando más lo necesitan a uno los padres. Sin embargo, yo tuve que tomar esa decisión, aún con el dolor de mi alma, de mi corazón, dejarlos a ellos e irme a aventurar, a tratar de cruzar a los Estados Unidos, porque yo sabía que allá es otra clase de vida. Eh, Bueno, tú te contactas con tu familia en Estados Unidos y tomas la decisión de salir de aquí. ¿Qué medios de transporte utilizaste para ir hacia la frontera? Tengo entendido que no llegaste obviamente en avión. no, yo por autobús. ¿Cómo es la experiencia de viajar? Porque me imagino que es un viaje muy largo. ¿Cómo es la experiencia de viajar en autobús? La gente que, me imagino que mucha gente que va en el autobús, pues va precisamente a la frontera para cruzarla. La mayor parte de la gente que va viajando en un autobús a la frontera son de los que vamos a cruzar la frontera al otro lado. El viaje de aquí a Nuevo Laredo no es tan largo, me parece que son como unas 10 o 12 horas más o menos. De todas maneras, a mí se me hizo una eternidad, porque no había viajado tan lejos. Y más sabiendo que iba a un lugar desconocido, pues iba bastante nervioso. eh, Iba mal haber dejado a mi familia, y de todas maneras, aún así, me aventuré. Cuando, ¿Podrías relatarnos qué es lo que viviste? ¿Qué es lo que viste en ese autobús? ¿Cómo mucha, va la gente que mucha, va? Adelante, adelante. mucha preocupación de todos los que van viajando ahí, porque la mayoría de los que van ahí son de los que van a cruzar al otro lado. No platican, todos se ven con caras tristes, preocupados, porque no sabemos qué es lo que nos espera en la frontera. Había algunos que ya habían ido en otras ocasiones, pero la mayoría de los que íbamos en ese autobús era la primera vez que íbamos. Y como tal, pues íbamos nerviosos, sin saber qué nos esperaba, cómo íbamos a pasar. Y después de un largo viaje llegamos a la frontera. Llegamos por la tarde, como a las, ¿qué serán? 3 de la tarde, a Nuevo Laredo. E inmediatamente la persona que nos llevaba, vimos con sorpresa que compró unas veladoras. No se nos ocurrió preguntar para qué. Y luego nos llevó a orilla del río. Ahí nos dijo, quítense la ropa y la echan en estas bolsas negras.
Eh, Ahí fue cuando yo vi por primera vez el río Bravo, inmenso, muy ancho, y pensar que ahí teníamos que cruzar, pues más, la preocupación es más grande todavía. ¿Tenías miedo en ese Sí, momento? claro, claro, no solamente yo, sino todos los que íbamos por primera vez. El río se ve inmenso, ancho, que quizás de unos 50 metros o más de ancho, o 100 metros de ancho, en la parte en la que íbamos a cruzar nosotros. Ahí nos esperamos hasta que oscureció en esa orilla para que pudiéramos cruzar. Ya preparados todos con nada más en puro calzoncillo, ya la demás ropa en bolsas negras, y cada quien tenía que cargar su bolsa por atrás. Y cuando ya llegó el dichoso coyote, que es el que nos cruza, con un lazo y una cámara de llanta. De ahí, de esa cámara de llanta, van amarrados unos lacitos de donde teníamos que agarrarnos nosotros. Éramos 4 personas, 4 o 5 personas, ya no recuerdo, los que íbamos a cruzar en esa noche. Pues ya nos acomodaron, cada quien agarró su lacito y ya nos adentró en el río el, el dichoso coyote que nos iba a cruzar. Dice, con una mano van a tener que ir remando como si fuera un remo, y con el otro van a ir agarrados de ese lacito. Procuren no soltarse. Aunque nos dé vueltas para allá y para acá el río, ustedes no se suelten, dice. Porque el que se suelte, pues posiblemente ya no lo alcancemos. Y así fue como empezamos a cruzar en aquella noche. Cuando íbamos a medio río, sentíamos una sensación muy, muy grande de terror, de miedo, porque del otro lado de la frontera ya andaban los helicópteros, ya pues rondando, ¿no? Todo lo que es la orilla del río. Pero aún así llegamos a la otra orilla en un desagüe de drenaje, de tubos muy grandes, donde cabe una persona parada. Hasta ahí nos dejó, no miento, de ahí ya nos dejó, porque ahí empieza uno a caminar. Ese desagüe es de aguas negras. Pues entonces ahí empezamos a caminar. No nos daba tan muy arriba, abajo de las rodillas nos daba esa agua negra. Empezamos a caminar sobre ese tubo, adentro de ese tubo. Caminamos más o menos como, ¿qué será? Unos 100 metros tal vez. Cuando ya llegamos a la orilla del otro lado, pero por dentro, por abajo. De ahí nos dijo el dichoso coyote, dice, pues yo hasta aquí cumplo mi misión. Por favor me pagan y que Dios los bendiga. ¿Cuánto pagaste en aquel momento? Estamos hablando ya de hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Me parece que pagué 300 pesos. Pesos. Pesos, que claro, pesos. Era mucho dinero en ese entonces. Sí, claro. Entonces ya nos dijo, dice, aquí se queda su ropa. No van a llevar absolutamente nada, ni mochilas, ni ropa, ni chamarras cargando, nada. Aquí van a ir saliendo, era una como especie de coladera. Aquí van a ir saliendo, dice, uno por uno, y van a caminar por la calle normal, porque ya va a ser del otro lado. Van a caminar normal para que no se den a conocer que pues son inmigrantes. Muy bien, Sabino. Pues la historia todavía continúa. Es muy larga. Sí, bastante larga. Vamos a dejar aquí lo que es la primera parte. Vamos a dejar lo que es la primera parte de esta entrevista. Sí. Y vamos a continuar pues en otro momento. Pero pues sí quiero hacer hincapié. En lo que sufre un inmigrante cuando
pasa del otro lado, los sufrimientos, la discriminación, como lo acabas de decir, el hecho de pasar como un delincuente, Sí, ¿no? sí, Y ser visto como un delincuente en un país, pues ajeno al nuestro, ¿no? sí, claro. Bien, lo vamos a dejar para otro día. Gracias, Sabino, Correcto, gracias, señor Justo Sabino, por esta entrevista y lo dejamos para una segunda parte. correcto. Cuando guste, ya sabe.